estábamos trabajando inicialmente el concepto de lo que es el modelo de datos. Estábamos ya en esta parte. Entonces, volvamos a recordar un poco lo que es el concepto, por qué se habla y por qué es, digamos, considerado un elemento fundamental cuando estamos trabajando en Excel, el modelo de datos. Realmente este dato o este concepto más bien sale desde, o sea, cuando nosotros hablamos de modelo de datos, realmente ya nos referimos más a bases de datos. Excel, pues ustedes saben que es una aplicación, es un programa, es dentro de la categoría de las hojas de cálculo, que realmente cumple unas funciones increíbles. Nosotros mismos, pues uno, por eso participamos en cursos, dos, generalmente pues tratamos de manejarlo de la mejor manera porque generalmente estamos involucrados con ese programa, con ese aplicativo. ¿Qué sucede? Que en ciertas ocasiones se abusa del contenido o de la forma correcta de trabajar el Excel. ¿Y en qué sentido? En que a veces tenemos bases de datos muy robustas y pues lo que esperamos es que Excel responda frente a esas bases de datos robustas, grandes, eh, con muchísima información. Y cuando sucede eso, yo considero que se trabaja generalmente, y creo que no me equivocaría, más del 90% de forma incorrecta. Porque pensamos que por ser Excel, entonces nos llenamos de hojas de cálculo con cientos de registros, con miles de registros, y lo que hacemos es una base de datos muy pesada donde Excel termina reventándose. Entonces a veces le echamos la culpa, yo les los mostraba a ustedes, la culpa al computador, la culpa al archivo, la culpa al equipo de la oficina, y realmente es que no manejamos de forma correcta el contenido en Excel. Entonces, es por eso que nace este concepto dentro de Excel. Y llegando pues a lo mismo, es donde se define que Excel, cuando vamos a trabajar un contenido tan grande, tan amplio, pues no lo podemos trabajar como normalmente lo trabajamos, porque eso va a llegar en el momento donde nos va a colapsar, se nos va a pegar la base de datos o la información, se nos totea Excel, ¿sí? Lo ideal, los escenarios perfectos, y yo se los decía al grupo del viernes, la idea es que ustedes desde ahora pues traten de modelar sus bases de datos con el mismo objetivo, que cuando ya anden más en este proceso, porque acá simplemente este curso va a ser un abrebocas. Yo les voy a mostrar las herramientas como para que ustedes interactúen con ellas, pero de aquí para adelante les queda el camino a ustedes. Yo que les recomiendo es, si ustedes tienen esas bases de datos tan grandes, hagan copias de seguridad inicialmente, y dentro de esas copias que van a hacer, empiecen a hacer el modelo de datos, a ver cómo les va, a ver si Excel se vuelve más eficiente frente al proceso que usted va a manejar o que va a gestionar o que va a administrar. En los modelos de datos con Excel hay que tener en cuenta algo, y es que en lo posible debemos independizar cada tabla. Y cuando me refiero a cada tabla, es a esas matrices que muchas veces nosotros encontramos en un solo archivo y en muchas hojas de cálculo, en muchas. Entonces son llenos de hojas de cálculo
con cientos, con miles de registros. Esa no es una buena práctica, vuelvo y repito. Entonces, volviendo al concepto de lo que es el modelo de datos, yo les quería mostrar acá. El modelo de datos está muy relacionado, realmente, está muy relacionado con un sistema de base de datos. Acá, por ejemplo, estoy utilizando uno de tantos que hay, uno de tantos que se utiliza, que es MySQL. Acá lo que ustedes ven es una base de datos con sus respectivas tablas. Entonces, pensemos en esta base de datos que se llama Profesional 2, pensemos en que este es el archivo, que en este caso se llama libro 1. Acá en la hoja 1, que yo voy a tener, miremos acá nuevamente la base de datos, usuarios, para mí allá es una tabla, para mí acá en Excel es una hoja. Entonces acá tengo usuarios. Luego venimos y miramos tipo de áreas. Entonces para mí esa sería la segunda hoja, tipo de áreas. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer en Excel? Que en algún momento se me totee, se me reviente y no sea tan eficiente como a veces esperamos que lo sea. Pero es que en Excel este no es, digamos, una buena práctica. El hecho de que yo tenga todo y le exija a Excel a través de otras hojas, conectar esa información, generar un informe, generar tablas dinámicas, eso va a hacer que en algún momento se totee, ¿sí? Y no es culpa de Excel, no, simplemente es que hay mucha información y no se está gestionando de la mejor manera. Entonces acá les estoy mostrando lo que es una base de datos. Esto es una base de datos. Estos programas están diseñados para trabajar ese tipo de información. Miles de registros, miles de datos. Y por eso cuando ahí me dicen, Eumir, no, es que yo necesito que usted en Excel me haga el programa de nómina. Y yo le digo, ven, ¿cuántas personas tiene usted? No, pues nosotros manejamos alrededor de 500,000 personas. Yo le digo, no, pues, ¿cómo le ocurre? No, Excel no está hecho para eso. Consigas entonces un programa de gestión de nómina. Un software que sea capaz de administrar y gestionar esa cantidad de registros de una forma más estructurada. Que sea capaz. Que lo puedo hacer en Excel, se podrá hacer, pero no va a ser tan eficiente. Excel utilicémoslo para generar ese informe, ese reporte, después de que yo obtengo unos datos para transformarlos y que estadísticamente me den los resultados. Eso sí es correcto. Entonces, cuando nos referimos a esto, entonces acá estamos hablando de eso. Mire, acá está órdenes, clientes, órdenes, detalles. En una base de datos es cada una de estas tablas. En Excel, pues se convierte en cada una de estas hojas. Pero vuelvo y le repito, lo ideal es que esto estuviera independiente. Que el archivo hubiese un archivo usuarios, hubiese un archivo tipo de áreas, hubiese un archivo órdenes, hubiese un archivo clientes, etcétera, etcétera. Y luego lo conectamos. Eso ya es más transparente para Excel. Ahora, no se trata de independizar solamente la información. Se trata de identificar cuáles van a ser los elementos que me van a conectar entre una tabla y otra, entre un archivo y otro. Entonces vamos a mirar el ejemplo de órdenes y clientes. Entonces acá aparece órdenes, y de orden, fecha, y de cliente y tipo de pago. Clientes, y de cliente, nombre, apellido, teléfono, email. Si nosotros nos vamos a revisar esto que nos están dando acá, entonces identificamos que hay un campo, que hay una columna que nos conecta esta tabla con esta tabla, y en este caso es el ID del cliente. ¿Eso qué significa? Que si aquí se generan muchas órdenes
la orden 1, la orden 2, la orden 3, la orden 4, la orden 5, etcétera, etcétera, en fechas diferentes, eso significa que la orden 1 me la pudo haber comprado, me la pudo haber solicitado el cliente 100. Y el cliente 100 acá es Daniel Calderón, con el teléfono tal, con el email tal, con la dirección tal. Y por acá en la orden 20, otra vez fue Daniel, el cliente 100. Y acá en esta tabla de órdenes yo no tengo que volver a colocar ni el nombre de mi cliente, ni la dirección de mi cliente, ni el teléfono de mi cliente, porque simplemente con este dato que es su código, él viene acá y me arrastra la información que yo quiera. ¿Eso qué me va a permitir? Que yo no duplique. Ahí es donde vienen unos elementos que se llaman duplicidad de datos, que yo no tenga necesidad de estar repitiendo una información que ya está encadenada. Eso no tendría lógica. Entonces, en este ejemplo, nos aparece el primer archivo que se llama 13, modelo. Entonces voy a abrir ese archivo para que nos quede más claro y podamos hacer el primer ejercicio. Es 13, modelo de datos. Entonces, acá vemos lo siguiente. Mire que esto es muy parecido al dibujo de acá. Vemos que hay una tabla que se llama MD1, que tiene el código, que tiene el país, que tiene la fecha de venta y las unidades vendidas. Esto es como la hoja de venta diaria. Y tenemos una hoja de cálculo que se llama M2, que ¿qué contiene? Contiene el código, el costo unitario, el precio de venta, el nombre de ese producto y el tipo. Si vamos y buscamos este código, el 16699, desde la tabla de ventas, pues yo acá hay datos que yo no puedo ver o visualizar. Yo sé que es el código 16699. Eso es lo mismo que nos sucede cuando vamos al costo a cualquier almacén o a cualquier superficie y compramos un ejemplo, las verduras. Ustedes ven que cuando las montan en la máquina, en la pesadora, ellos simplemente digitan un código. Automáticamente allá el sistema devuelve la información de ese producto, hasta la foto. Plátano, pintón, variedad tan, precio por gramo, por kilo, por libra, tanto. Allá simplemente digitaron un código. ¿Y qué fue lo que hizo ese código? Fue y buscó en su tabla matriz esa información que se requería. Pero no era necesario que en mi factura de venta, el hecho de que yo venda este producto, ¿cuántas veces se podría vender acá? Muchas. Miremos a ver cuántas está. 16,699. 16,699. Se ha vendido 2 veces. Entonces imagínese usted, como se ha vendido 2 veces y usted necesita saber la información, usted tener que crear en esta tabla el nombre del producto, el valor de venta y llamar siempre, esto es, miremos a ver qué es eso, memoria SD de 16 gigas. Entonces yo venir acá y tener que repetir esta información. ¿Para qué? Esto yo no lo necesito. ¿Para qué? Si con este dato que está acá de código, él me está conectando con esto acá. Y tampoco se trata de que porque acá lo vendí 2 veces, pues yo lo tenga que repetir 2 veces acá. Entonces, si lo vendo 40 veces, tenga que repetirlo 40 veces acá. No, una sola vez, con toda su información. Y simplemente lo que hace aquí es arrastrarme todos esos datos a través de esto, evitando esto, que se repitan unos datos innecesarios. Esto es lo que les genera, imagínense, nomás en esta tabla que tiene cuántos registros. Bueno, poquito, 59. Pero hagámonos esto imaginario. Ustedes, la gran mayoría que trabajan en almacenes éxito, multipliquemos esto, 59,000 registros.
Y usted repitiendo esto, digamos que esos 59.000 registros de venta diaria, ese código se venda, yo qué sé, unas 500 veces en un día. Y usted tener que repetir esta misma información. Entonces, esto, a pesar de que es texto plano, empieza a ocupar espacio y más estos elementos. Y además que usted no se va a ir a poner a copiarlo. Usted lo va a hacer ¿a qué? A través de una función buscar B, que va a venir a buscar este código, que se va a venir para esta tabla y que le va a devolver el valor. Le va a devolver ese valor. Voy a amarrar acá para que lo hagamos. Entonces, usted imagínese haciendo esto. Devolviendo los nombres de los productos cuando usted esa información ya la tiene acá digitada. Esto, imagínese, repetido 59.000 veces, lo que va a generar peso y complicaciones más adelante para Excel. Entonces, el modelo de datos nos obliga a que nosotros independicemos nuestras tablas, nuestros contenedores de información, pero de igual forma me dice que debe existir una relación entre ellos, algo que los conecte, algo que me diga, ah, mira, este es el elemento que conecta con este otro, algo que tengan en común. Generalmente, ¿qué son esos datos? Campos claves, o el NID, o el código, o el serial. Muy pocas veces son otros elementos, pero también se nos puede dar. Pero algo que tenga lógica, coherencia y nos conecte. Entonces, acá ya nos dimos cuenta, en este ejemplo, que lo que nos conecta entre esas dos tablas es el código del producto. Yo con esto ya tengo la información que quiera. ¿Cuál? ¿En qué categoría está ese producto? ¿Cuál es el precio de venta? ¿Cuál es el costo unitario? ¿Cuál es el nombre del producto? Y lo que yo además tuviera de información adicional. Eso sucede en las bases de datos. Me voy a volver a esta base de datos. Si yo me vengo, por ejemplo, acá a colegios y miro la estructura de esa base de datos, acá me estoy dando cuenta, miren, eso es lo mismo que vamos a hacer ahorita. Me estoy dando cuenta que tiene unos campos, miren. Todos estos nombres que aparecen acá son los mismos que se referencian acá, como los nombres de las columnas. Como los nombres de las columnas. Y además de eso, por ejemplo, miren este. Este tiene como una llavecita, entonces este es el campo principal de esta tabla. Esta tabla se llama colegios. Eso quiere decir, vuelvo y repito, que es como si fuera esta hoja colegios. Listo. Si nos devolvemos al modelo de datos, a este gestor de base de datos, mire estas llavecitas que encontramos. Ya en un color como gris. Esto es lo que se conoce como llaves foráneas o llaves extranjeras, ya hablando de motores de bases de datos. En Excel pasa exactamente lo mismo. Nosotros vamos a encontrar unas llaves foráneas. En este caso, en la tabla ventas, aquí yo la llamé MD1, la llave foránea es código. ¿Y por qué foránea? Porque realmente la tabla que tiene esa información se encuentran productos, que es esta. Pero a partir de esta columna ya me quedó vinculada esta tabla que es la de ventas con esta de acá. Entonces, cuando yo quiera desde aquí, con este código, yo puedo arrastrar la información que quiera. El nombre del producto, la categoría del producto, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer un primer ejercicio. Hasta ahí, yo sé que no es mucha carreta, pero es importantísimo que ustedes tengan muy claro
cuál es el proceso o el procedimiento que ustedes deben hacer de forma eficiente si quieren seguir trabajando en esto. Vuelvo y les repito, esto simplemente va a ser un abrebocas. Yo les voy a mostrar, les voy a decir cómo se integra la herramienta, qué vamos a poder hacer desde la herramienta, pero créanme que de aquí para adelante, el que quede con la motivación va a seguir consultando. Hay muchos buenos referentes en YouTube y pueden aprender y pueden meterle el cuento para que esas bases de datos que ustedes tienen en Excel les sean un poco más eficientes. Pero créanme que como la gran mayoría la manejamos, no es la forma correcta. Si hay alguna pregunta, alguna duda, bien pueda. No, Mirta, hasta ahora está todo muy claro. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante cuando voy a trabajar un modelo de datos? Lo primero es que las tablas que yo estoy, las matrices que yo estoy trabajando, tienen que estar convertidas en herramienta de tabla. Eso sí es indispensable y obligatorio. Entonces, esta, esta matriz la voy a convertir en herramienta de tabla. Ustedes ya saben, control Q, control T o insertar tabla. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a darles nombres. Yo por ahora la voy a dejar así, porque quiero que se den cuenta que cuando ingresemos al modelo de datos, pues se van a dar cuenta lo que puede llegar a suceder si no identificamos nuestros contenedores, nuestras tablas. Se van a dar cuenta que eso se puede volver un chicharrón, y más cuando tenemos muchísimas tablas. Y esta también la voy a convertir en una herramienta de tabla. Ustedes saben que por defecto en Excel, cuando empezamos a insertar tablas, pues él por defecto empieza a colocar tabla 1, tabla 2. La vamos a dejar por ahora así. ¿Qué más vamos a hacer? Entonces vamos a tratar en un primer caso, que sería, digamos, el modelo más sencillo, es que vamos a insertar una tabla dinámica donde vamos a consultar, donde vamos a hacer una consulta de estas dos tablas relacionadas, pero necesitamos unirlas al modelo de datos. Entonces, desde esta tabla voy a insertar una tabla dinámica. Normal, como veníamos haciendo el proceso de insertar tablas dinámicas. Ahora, ¿cuál va a ser el paso adicional? Que yo le voy a dar clic en este chulito. Agregar estos datos al modelo de datos. Entonces, mire que ahí ya viene el concepto de lo que estábamos haciendo referencia. Ahí ya estamos haciendo esto. Estamos tratando de conectar. Acá simplemente es como si cogiera la tablita y la agregara, pero todavía no aparecen estas líneas. Cogiera esta tablita y la agregara. Cogiera esta tablita y la agregara y así sucesivamente. Ahora tenemos que conectarlas, porque el hecho de que yo las agregue al modelo de datos no significa que ya se conectaron. Ellas todavía no saben. Soy yo el que defino la conexión. Soy yo. Mucho cuidado con eso. A veces se emocionan y llegan y hacen esto. Tin, aceptar y ya pensaron que quedó listo. No. Tengo que conectarlas. Ya vamos a ir a conectarlas. Entonces le voy a dar aceptar. Aquí se va a demorar un poquitico más, mire. Pues eso no es mucho, pero la diferencia sí se siente en unas milésimas de segundo. Listo. Mire que me inserta normal una tabla dinámica a la izquierda de la matriz de donde fue insertada, normal. Voy a insertar otra. Mucho cuidado pues acá. Voy a insertar otra tabla dinámica. Pero esta no la voy a insertar con la opción que vamos a seguir trabajando cotidianamente. La voy a insertar normalita. Mire que fue más rápido. No sé si alcanzaron a ver ahí. Fue más rápido. Entonces tengo
la tabla dinámica donde seleccioné que iba a agregar esos datos al modelo de datos y la tabla dinámica como la veníamos trabajando normalmente. Vamos a ver la diferencia, aunque en la guía se las dejé. Cuando ustedes agregan, ustedes van a ver estas dos presentaciones. La tabla dinámica normal, o sea, sin que ustedes le den chulito a esto, y la tabla dinámica cuando la agrego al modelo de datos. La van a ver así. Miremos a ver si es cierto. Entonces, tabla 1. Esta fue la que fue agregada al modelo de datos. Miren cómo se pone el panel. Miren cómo es el panel. Y mire que si me voy a todas, mire lo que hizo. Automáticamente me trajo las dos tablas. Acá es donde viene la galleta cuando no le doy nombres. Miren. Mire cómo queda tabla 1 y tabla 2. Venga, ¿qué tal que usted tuviera aquí 10 hojas de cálculo? Usted le va a cargar tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 10. Y entonces si yo le dijera en ese listado, venga, ¿cuál es la tabla de clientes? ¿Qué le toca a usted hacer? Empezar a mirar cuál es la tabla clientes, empezar a mirar. Y eso no es práctico. Ahora miremos la tabla normal, la tabla convencional. ¿Sí ven lo diferente? Por eso les dejé el dibujo para que se empiecen a relacionar. Miren, miren lo distinto. La tabla convencional a la izquierda y la tabla ingresada al modelo de datos, lo diferente que es la presentación. ¿Listo? Ahora voy a eliminar esta que pues ya no es la que vamos a trabajar, la normalita. Voy a dejar la tabla dinámica agregada al modelo de datos. Ya la tenemos. Yo les decía que con esto no es suficiente. El hecho de que yo la haya agregado al modelo de datos no significa que ya la tabla están conectadas. Ya están, pero todavía les falta esta relación. ¿Qué debo hacer? Crear esa relación. Entonces, ¿para dónde nos vamos? Nos venimos para las herramientas de tabla dinámica, o sea, análisis o herramienta de tabla dinámica. Dependiendo, ustedes recuerden que dependiendo de la versión de Excel, pues les va a cargar por acá arriba. Y en el grupo cálculos, mire lo que aparece. Relaciones. Relaciones. Vamos a relacionar estas dos tablas que yo inserté. Entonces le voy a dar clic ahí. Mire lo que me aparece. Me aparece esa ventana donde me dice que administre las relaciones que van a ver. Si yo les hubiera cargado este ejercicio, pues hubiéramos tenido que crear una relación, dos relaciones, tres relaciones y cuatro relaciones. Eso era lo que hubiéramos tenido que hacer. Eumir, bien pueda. Eumir, buen día, ¿cómo estás? Bien, usted. Bien, gracias. Eumir, qué pena, me va a disculpar, pero vos podés volver a repetir el paso de la creación de esa tabla. Es que no entiendo cómo creaste las dos tablas en una sola. Ah, listo, perfecto. Yo ya voy para allá, voy a terminar acá y como tengo que volver a repetir el paso, ahí se da cuenta. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces ingresé a relaciones. Realmente lo que pregunta el compañero fue muy fácil. Vea, yo lo voy a hacer en un momentico porque realmente pues eso no quita nada. Usted tiene ya su matriz normalita. Ya tiene sus matrices, ya las convirtió en herramienta de tabla normal. ¿Qué fue lo que hice? Que en esta de acá, en MD1, inserté una tabla dinámica. Pero cuando inserté la tabla dinámica, le seleccioné esta opción. Eso fue todo, compañero. Esto. Normalmente ustedes estaban acostumbrados a trabajar sus tablas dinámicas. Así usted le daba insertar y chao. No, acá ya cuando vamos a trabajar desde el modelo de datos, tenemos que hacer esto. Eso fue todo lo que hice. Y cuando le di a aceptar, mire lo que me hizo. Me creó el modelo. Mire que él me agregó ahí como las dos tablas. Si hubiesen 5, me agregaría las 5. Mire con esa bobadita, con simplemente como chulear eso. Pero vuelvo y le repito, eso no es todo.
El hecho de que me aparezcan acá ya las tablas cargadas no significa que están relacionadas. Las tengo que relacionar. Entonces ahí era donde iba en el proceso. No sé si ya sea claro ahí. Perfecto, Emir, muchas gracias. Listo. Entonces acá ya me voy al botón relaciones. Voy a administrar mis relaciones. Acá solamente vamos a generar una entre MD1 y MD2. Le doy nuevo. Entonces mire lo que me aparece. Seleccionar las tablas y columnas que desea utilizar para esta relación. Tabla y tabla relacionada. La tabla es aquella hoja de cálculo que es, les voy a dar un concepto, que es la que contiene la información general, puntual, que se va a relacionar con esa tabla, con esa otra tabla. Les voy a venir acá para que eso quede claro. Entre órdenes y de cliente, hagan de cuenta que esta fuera MD1. Hagan de cuenta que esta fuera MD1. Pónganle cuidado porque quiero que eso quede muy, muy claro. Entonces tenemos órdenes y clientes. Vamos a imaginarnos que esta es la tabla MD1. Nos vamos a imaginar. Póngale pues cuidado, que esto no es difícil, simplemente es de cuidado, no más. Y esta es la tabla MD2. Listo. Y esta es la tabla MD2. Es lo mismo que tenemos acá en Excel. MD1, MD2. Recuerden que MD1 era la tabla de ventas, donde cargaba el código del producto, el país donde se había despachado, la fecha de venta y las unidades vendidas. Y MD2 era la tabla que contenía, toda la información del producto. ¿Qué? El nombre del producto, la categoría del producto, el valor de costo, el valor de venta. ¿Yo qué estoy tratando de hacer? Estoy tratando de conectarlas, porque recuerde que así le agregue al modelo de datos, esto no es suficiente. Yo las necesito conectar. Entonces, cuando fui aquí a relaciones y abrí este cuadro de administrar relaciones, yo me vine y le dije nuevo. ¿El que está esperando acá? Que las conecte. Pero el que le va a pedir que llame la tabla y llame la tabla relacionada con su respectiva columna y su respectiva columna. La tabla yo les decía que es la tabla mamá. Es la que contiene toda la información que se va a conectar con esa otra tabla, que desde esa tabla me va a poder arrastrar información a esa tabla mamá. Entonces, por eso vine y les dibujé de esta manera. Te recuerden que MD1 es la tabla ventas y MD2 es la tabla del producto. Yo necesito relacionarlas. Y nos dimos cuenta que en MD1 solamente estaba el código. Y en MD2, pues estaba el código y la demás información de mi producto. Ahora les pregunto a ustedes. ¿Ustedes quién creen que es la tabla? Ahora miren esto tan aburridor. Tabla 1 y tabla 2. Ahí es donde esto nos pega una embolatada, la berraca. Por eso, cuando ustedes inserten sus tablas a sus rangos de datos, a sus matrices, automáticamente colóquenles nombres. De una vez los voy a hacer. Lo que pasa es que quería mostrarles cómo se va a ver, vea. Entonces, digamos que usted tuviera 10 tablas para relacionar. Ahí le aparecería tabla 2, tabla 3, tabla. Usted queda enredado, solo enreda uno.
O listo, usted no se enreda porque usted carga cada una y mira los campos a ver cuál es. Luego carga la otra y mira los campos para saber qué es. Pero eso le va a quitar tiempo. Y tenemos que ser eficientes en esto. Entonces voy a volver a cancelar porque vamos a renombrar de forma correcta. Voy a eliminar la hoja y a esta tablita la voy a llamar ventas. Miren ahora lo diferente que se va a ver. Ventas. A esta que inserte acá la voy a llamar productos. Listo. Simplemente dale el nombre, enter y ya. Ahora sí, voy a volver a insertar mi tabla dinámica. Tabla dinámica. Agregar esto al datos, al modelo de datos, aceptar. Ya me la insertó. Miren lo diferente que se ve. ¿Cómo no va a ser más específico? Ya ese tabla 1, tabla 2. Ahora me voy a las relaciones. ¿Y cómo no va a ser más específico? ¿Cómo no va a ser? Entonces, ¿quién sería la tabla acá? ¿Productos o ventas? ¿Quién creen ustedes que sería la tabla? Miren lo que dice aquí, columna externa, columna relacionada principal. Vamos a recordar un poquito antes de que ustedes me escriban ahí, o ya me escribieron. No. Miren la tabla ventas, código del producto, país, fecha de venta y unidades. Y miren la tabla productos, código, costo unitario, presa, nombre del producto, tipo del producto. Entonces, cuando yo estoy creando las relaciones acá, para ustedes, ¿quién es la columna externa? ¿La que está en productos o la que está en ventas? Y yo diría que productos. Usted diría que en productos. Vamos a Y mirar. sería código. Mire lo que yo voy a cargar acá. Yo voy a cargar una tabla. Puede ser productos, puede ser ventas. Eso ya lo sabemos. Y podría ser las N tablas que ustedes tengan ahí relacionadas. Mire cómo él me pide. Relacióneme quién es la columna externa. Si yo cargo ventas, pues él me va a cargar las columnas que tiene esa tabla, que son código, fecha de venta, el país y las unidades vendidas. Si yo seleccionara la tabla de productos, la columna externa podría ser el código, el costo unitario, el nombre, el precio de venta y el tipo. Antes de que hagamos esto, volvamos acá al ejemplito. Entonces, acá en la primera que yo selecciono es lo que se conoce como la columna externa. Y abajo se conoce como la columna relacionada principal. Entonces, volvamos a este ejemplo. No pensemos ya aquí en MD1 ni en MD2. Pensemos en órdenes y pensemos en clientes. A ver si de pronto me entienden un poco mejor. Esto es más complejo, obvio, porque aquí estamos hablando de bases de datos realmente. Acá pues estamos llevando a Excel ese concepto, pero realmente esto parte desde base de datos. Y esto es un concepto pues que uno lo estudia o en la carrera técnica o en el tecnólogo o en la ingeniería como materia. Y muchas veces hasta 2 semestres. En una profesionalización hasta 3 o 4 semestres. Porque esto es grandísimo, esto tiene muchas cosas. Entonces está órdenes y clientes. Acá en órdenes yo les había dicho que íbamos a generar la orden 1, 2, las que sean, en tal fecha. Y aquí lo único que él me va a cargar es el código del cliente, el código 100, el 101, otra vez el 100, el 102, el 103, el 115, etc. Y ese código pues se puede cargar N veces porque es que un cliente me puede generar una o muchas órdenes. Pero ese cliente, ¿cuántas veces va a estar acá? Una sola vez. Yo lo requiero una sola vez. Porque está la tabla que va a contener esa información de ese cliente.
Ya esta, cuando a mí me digan, venga, la orden 20, ¿quién la solicitó? Ah, el cliente 100. Venga, ¿y quién es ese? Ah, pues yo le hago una consulta a esta tabla. Venga, dígame quién es el código 100. Ah, ese Umir, Pulido, con el teléfono 333, el email tal, dirección tal, en la ciudad tal. Venga, ¿quién generó la orden 50? Ah, el código 101. Ah, ¿y quién es el 101? Ah, es Cipriano de la ciudad de Cali, el teléfono tal, la dirección tal. Miren qué berraquera. Simplemente con un datico que me está conectando en una tabla principal. Entonces, si nos devolvemos para acá y él me habla de una columna externa y de una columna relacionada principal, si yo les muestro para ustedes, ¿quién sería de estas dos la columna externa? ¿La que está en I de clientes órdenes o la que está de I de clientes clientes? ¿Quién sería esa externa? La externa creo que sería ahí orden. La de órdenes. Esta sería la externa. ¿Por qué? Porque este valor realmente está incluido ahí, pero donde está la información que almacena todos esos datos en la tabla clientes. El ID del cliente es el que contiene toda la información habida y por haber. Simplemente él, como un dato externo, viene y me lo consulta acá y él me arrastra toda la información para acá. Porque es que yo puedo hacer esa consulta. En eso es lo que yo trabajo. Si yo les muestro acá, esto es lo que yo hago, miren, esto. Consultas. Vaya a tal tabla y consúlteme a partir de tal cosa. Eso es lo que yo hago. Esto que no, ustedes ven ahí que uno lo ve horrible, es lo que ustedes están haciendo acá. Entonces, ahora sí. ¿Quién sería la columna externa? ¿La de productos o la de ventas? Ahí sería ventas. Correcto. Entonces tenemos la tabla ventas y la columna externa sería código. Muy bien. ¿Y quién es la tabla relacionada? ¿Productos o ventas? Ahí sería productos. Productos. ¿Y quién es la columna relacional principal? Código. Correcto. Entonces acá estoy creando la relación entre esas dos tablas. Ya las conecté. Ya me las conectó. Ahí ya me quedaron conectaditas. Y simplemente le digo cerrar. Recuerden que cuando yo voy a conectar, debe existir un campo, una columna que me conecte con la otra. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aquí, en este caso, digamos, supongamos, hubiera eliminado el código, ay, sí, yo vendí 134 unidades, ¿de qué? No, pues no sé, pero se las vendí a Estados Unidos. ¿Pero de qué? Esto no me hubiera servido para nada. Mire que acá en la tabla de ventas yo dependía de algo, en este caso del código del producto. Y yo desde acá, yo ya puedo decir, venga, México, ¿qué productos me ha comprado? Ah, me ha comprado el 17740, el 10233, el 15099 y etcétera. Venga, ¿y qué es el 15099? Ah, él va a venir acá a consultarme y me va a decir que el 15099 es un escáner y que pertenece a la categoría electrónicos. Eso acabamos de hacer acá. Acabamos de hacer una relación que nos va a permitir conectar esa información. Ya la conecté, listo. Miremos a ver qué puedo consultar. Entonces vámonos para la guía. Es un ejercicio muy básico. Miremos a ver qué dice la guía. Se debe crear las relaciones que existen entre ambas tablas. Es muy importante definir el campo, la columna, que relaciona dichos elementos. Esto se hace, ya lo hicimos. Muestre una tabla que permita visualizar el nombre del producto
y las unidades vendidas por país. Ah, listo. El nombre del producto, ¿de dónde va a salir? Pues de la tabla productos, nombre. Listo. ¿Qué más necesito? Las unidades vendidas por país. Las unidades vendidas, ¿de dónde salen? De ventas. Unidades vendidas. Ahí me estoy dando cuenta cuántas unidades se vendieron de cada uno de esos productos. Pero necesito saber en qué país se distribuyeron. ¿Y eso de dónde sale? De ventas. Entonces cojo a país y ya veré dónde lo coloco. Miremos a ver cómo se vería ahí. Miremos cómo se vería así. O miremos cómo se vería así. Me gustó más así. Tengo una relación. Entonces usted va a decir, no, tanta pendejada para eso. No, pues yo hubiera insertado una tablita y ya, vamos a hacerlo. Voy a insertar de esta tabla, voy a crear una tabla dinámica sin meterla al modelo de datos. Y resuélvame lo que me acabaron de pedir. Muéstreme una tabla que permita visualizar el nombre del producto. Ya quedé muerto. Ah, le voy a mostrar el código. Sí, pero ¿qué? ¿De qué me sirve el código? Yo que me voy a aprender todo ese viajado de códigos. Ah, es que yo llevo 50 años y ya me lo sé. Usted, yo no. Y luego me dice las unidades vendidas por país. Listo, perfecto. Unidades y país. Muy bien. Y volvemos a quedar en la misma. Necesito el código. Entonces usted me dice, ah, no, muy fácil, hermano. No se complique. Inserte acá una columna que se llame producto y que aquí con buscar B, ¿ustedes creen eso? No, eso no se hace de esta manera. ¿Para qué? Esto se puede solucionar así, claro, y acá en la hoja va a cargar ya el nombre del producto, lo voy a poder traer y él ya me va a traer la relación del producto. Pero ¿para qué voy a llenarme de un dato, de una información, a complicarme la vida con una función, cuando a través de un modelo de datos yo ya puedo arrastrar la información de acá, como lo hicimos en esta? Eso es un modelo de datos. Eso de se trata este elemento de conectar. Ahí miren, ustedes ya tienen conectado eso, pueden hacer la consulta que quieran. No sé si sea claro, no sé si tengan alguna pregunta. Neomir, muy claro. Ahí prácticamente, como decías la otra vez, ahí nos va a ayudar mucho y va a reemplazar casi el buscar B en muchos casos cuando son esas bases tan grandes y macizas. Correcto, correcto. Ustedes lo que van a evitar en lo posible es tener que hacer eso. Yo no estoy diciendo que es que sea mala la función y no se puede hacer. Claro que se puede hacer. Mire que yo le hubiera solucionado esto con buscar B. Ahorita lo vieron. Yo hubiera hecho esto. Búsqueme este código en esta tabla, en la columna 4, 0. Ahí ya está. Entonces yo ya me hubiera venido para acá, hubiera actualizado la tablita de datos y hubiera traído producto acá. ¿En vez de qué? De código. Mírelo. Pero ¿usted qué hizo ahí? Se volvió una base de datos redundante. Está trayendo una información que ya está en una tabla. Aparte, ¿para qué va a volver a traer estos mismos datos si ese dato ya está acá y no lo necesita repetir 50 veces? Una sola vez. Por eso es que esas bases de datos de ustedes colapsan, se quiebran, se dañan y tienen que estar guardando copia de la contrarrecopia. Esto es lo que evita el modelo de datos, de que usted tenga que crear datos innecesarios cuando esa información ya está acá. ¿Para qué voy a repetir memoria SD de 16, 10 o 5 veces? ¿O para qué voy a repetir este nombre si aquí ya está? Ya. Si ya está, lo reutilizo, lo conecto y lo traigo y listo. Muy bien.
Eso es lo que evitamos en un modelo de datos, Cipriano. Eso es. ¿Qué más dudas, qué preguntas tienen? Muy complejo, tranquilos, pregunten. Vuelvo y les digo, esto estructuralmente ya es más complejo, porque aquí ya estamos haciendo referencia a lo que se conoce como base de datos, sino que vamos a tratar de trabajarlo desde Excel. ¿Sí? Desde Excel. Entonces, mire que acá hay otro ejercicio así. 14 modelo de datos. Voy a abrirlo. Aquí ya voy a cerrar este. Eumir, una pregunta. Señor. Ahorita, pues, mientras se hizo otra vez la explicación, ya traté de unir las dos tablas y le di, pues, sumar, pero resulta que no se me unieron. ¿Qué puede haber pasado allí? No se le unieron. Está trabajando con las mismas tablitas del ejercicio. Sí, señor. ¿Y qué versión tienes de Excel? El 2016. Bueno, entonces, ¿me puedes compartir pantalla ahí? Miremos porque es bueno que salgan todas esas inquietudes. Bueno. Mira a ver si puedes hacerlo. A ver, ¿cómo es que le hago? Perdón. Abajo, enseguida de la manito, dice presentar ahora. Ahí le Listo. vas a decir tu pantalla completa. Listo, ya. Compartir, ¿cierto? Sí, señor, muy bien. La selección, le da ahí y le va a salir la pantallita, la selección y le da a compartir. Muy bien. Listo, muéstreme a ver. Ok, entonces en este momento, sí, las tablas. Eliminemos el sí, yo las veo ahí, muy bien, perfecto, pero eliminemos esas dos tablas y vamos a verificar. Y vamos a verificar. Yo no estoy diciendo que usted no lo haya hecho, pero vamos a verificar. Muy bien, váyase para herramienta de tabla diseño. Arriba, eso. Ajá. Cámbiale el nombre de una, colócale a esa ventas, toda la izquierda, muy bien. Listo. Que no se me vaya a enredar ahorita con los nombres. Ok. Enter, pásese a MD2. Ubícate ahí también. Producto. Y productos. Listo. Párate en MD1. Ajá. Dentro de la tabla y de insertar tabla dinámica. Ok. Dale un clic dentro de la tabla. Primero, porque si no, ahí no le va a cargar nada, cancela. Eso. Ahora sí, tabla dinámica. Dile agregar al modelo de datos. Está bien. Aceptar. Muy bien. Váyase para todos. Ahí miremos. Todos. Allá en el panel de la derecha. Ahí está activo. Dale todos a ver. Arriba, todos. En el menú, todos. Arribita, eso. Muy bien. Ok. Que ahí se vieron ya las dos tablitas, ¿cierto? Listo. Vamos a ir a donde dice cálculos. Ahí arriba analizar cálculos, que lo tiene comprimido. Enseguida hay acciones. Aquí, allá. Cálculos, muy bien. Y ahí relaciones. Ok. Nuevo. Correcto. Y ahí entonces vamos a decir que la tabla ventas es la que tiene la columna externa, que es código. Muy bien. Ajá. Y en la tabla relacionada sería la de productos con la columna y el campo código. Aceptar. Y cierra ahí. Ahora haz la consulta. Entonces decía que mostrara los productos. Entonces vaya y denle en productos. Aparece otra vez en la tabla. En productos en la flechita. Y coja y arrastre. Bueno, y nos pedía que el nombre del producto. Entonces arrastre nombre. No lo vamos a ver por código, sino por nombre. A las filas. Váyase más para abajo y de la tabla productos, ventas, perdón, arrastre las unidades a valores y el país cliente ya lo acomoda en columnas o debajo de filas, como quiera. Porque queremos saber en cada país qué fue lo que se vendió y cuántas unidades de cada producto. Listo, ahí quedó. Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo, con gusto. Dejar de compartir ahí abajito. Eso, muy bien. Miren, entonces ahí está. Recuerden que tenemos que conectar. Tenemos que conectar. Entonces vamos a abrir el archivo 14 modelo de datos. Les voy a abrir el archivo 14 modelo de datos.
Entonces miren esta. Esta tiene código, apellido, nombre seccional, facultad, cargo, sueldo, fecha de comienzo y fecha de nacimiento. De una vez, esto es que como registros de empleados. Entonces de una vez le voy a crear la tabla y la voy a llamar empleados de una vez. No se le olvide renombrar. Ahora me paso a niveles. Dice auxiliar administrativo, docente administrativo técnico, nivel 1, nivel 2, etcétera. Eumir, qué pena, no estás proyectando. Ay, qué pena, sí, señor. Claro, que había suspendido acá. Gracias. Ahí abrí el archivo 14 modelo de datos. Y en esta que dice UNIF, creé una tabla y la llamé empleados. Porque pues mire lo que dice, código, apellido, nombre seccional, facultad, cargo, es decir, son empleados, sueldo, fecha de comienzo y fecha de nacimiento. Me pasé a niveles y en niveles aparece auxiliar administrativo nivel 1, docente nivel 4, administrativo nivel 3, técnico nivel 2. Entonces esta la voy a llamar niveles. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Analizar las dos tablas para poder identificar quién es el campo que me va a relacionar esta con la otra. Eso es importantísimo. Si ustedes no hacen ese proceso, no hacen nada. Mucho cuidado. Vamos a mirar universidad. Entonces tenemos código del empleado, apellido, nombre seccional, facultad, cargo, sueldo, fecha de comienzo y fecha de nacimiento. Listo. Niveles, cargo, nivel, universidad, estatus, vacantes y cantidad. Según lo que ustedes alcanzan a ver ahí, ¿qué creen ustedes que es lo que nos relaciona esta tabla de niveles con esta de acá? Creo que el cargo. Correcto, el cargo. Entonces, de una aquí nos podríamos estar imaginando que una consulta que podríamos sacar es el cargo, el nivel al que corresponde cada uno de los cargos de nuestros empleados. ¿En qué nivel están estos auxiliares administrativos? ¿En qué nivel están los docentes? Acá lo que nos conecta a esta tabla es cargo con esta de acá. Mírenlo ahí. Ya lo encontré. Ah, listo. Entonces me voy a esta tabla, inserto mi tabla dinámica. Y, ojo, la agrego al modelo de datos. Aceptar. Mire que se demora un poquitico. Eso es normal porque tiene que coger todas esas tablas y agregarlas. Todavía no hay nada si no las conecto. Todavía no hay nada. De nada sirve. Entonces, herramientas, tabla dinámica. Mire que al compañero Cipriano le aparecía eso como así, como comprimido. Eso depende de las versiones y depende de las herramientas y el ancho y la resolución de pantalla. Entonces no se me vayan a dejar enredar. A él le aparecía aquí cálculos, pero de igual forma acá le aparecía relaciones. A mí me aparece extendido, relaciones. Le digo que nuevo. ¿Quién es la columna externa? ¿De qué tabla? ¿De la de empleados o de la de niveles? Para ustedes ahí, ¿quién sería la externa? Ellos niveles. En niveles. Sí, porque la principal no es la de cargos. ¿Ustedes qué creen? Ayúdenle ahí a Cipriano a ver cómo la ven. A ver, ayuden a ver ahí. Ese podría ser algo interesante lo que dice Cipriano. Pero piensen en algo. ¿Dónde se genera la mayor repetición de información? ¿En niveles o en empleados con respecto al cargo?
¿Se acuerdan en la anterior que vimos? La de productos y la de ventas. En ese caso seleccionamos la externa como el código de la de ventas, porque ese código era el que pues, puede aparecer en muchas ventas. Yo voy y compro papas, pero Cipriano también, Luis Fernando también, Jimena Galpa también, y otro usuario irá a comprar plátanos, arroz, pero mire que es muy repetitiva ese código. Y puede que llegue otro usuario y también compre plátanos y papas. Entonces, realmente aquí, la tabla con el campo externo, la columna externa, sería la de empleados. ¿Y quién sería esa columna externa? Cargo. La del cargo, correcto. Estaría relacionada con la de niveles y la columna relacionada principal sería cargo. Ella es la que contiene la información base y esta es la que hace la consulta acá. Entiéndanlo así, pues. Entiéndanlo o visualícenlo así. Voy a darle a aceptar. Ya me creo la relación. Cerrar. ¿Qué nos pedía la guía? Pues una consultica chichi. Miremos a ver. Imaginemos que desea conocer el nivel según el cargo del empleado. Se tratará de resolver de la forma tradicional. Vea, eso es lo que no vamos a hacer. O sea, ¿por qué coloqué eso? Porque es que, claro, aquí ya qué vamos a hacer. Yo quiero saber cuál es el nivel al que pertenece ese cargo. Entonces, normalmente, ¿qué haríamos? Un buscar B para que nos diga este cargo a qué nivel corresponde. Va a pasar lo que les dije que no debemos hacer. Y es que vamos a repetir una información que ya está acá. ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a traer un buscar B para que vaya y me consulte y me devuelva lo que yo ya tengo aquí? Una sola vececita. Para tener que repetir acá, por ejemplo, en el caso de docentes, que son muchos, miren todo eso, tener que repetir que docente pertenece al nivel 4. Entonces aquí voy a ver nivel 4, 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 nivel... No, no es necesario. Ya lo relacioné, él ya sabe. Entonces, miremos otra vez. Calcular el salario anual. Bueno, hagamos esa consulta. Que se desea conocer el nivel según el cargo del empleado. Sencillo. Cargo. Bueno, aquí pues ya esto va a ser más grande porque vamos a traer todas las personas. Nombre, cargo y a qué nivel corresponde. Entonces me voy para la tabla a todas, niveles, y le digo acá el nivel, o acá le digo el nivel. Ahí está. Pero mire que aquí dice mal la consulta, porque me está repitiendo, ¿cierto? Entonces, acá está mal estructurada mi consulta. Vamos a mirarla de otra manera. Pero acá ya tengo conectada mi información. Vamos a mirar, porque aquí está mal estructurada. Vamos a mirarla, no porque aquí esté mal escrito, sino que mire lo que me dice. Imaginemos que deseamos conocer el nivel según el cargo del empleado. Se tratará de resolver de la forma tradicional. Entonces eso fue lo que hicimos. Y que erróneamente no debemos hacer. Tratar de buscar B para traer el nivel. No lo voy a hacer así. Entonces vamos a resolver el siguiente ejercicio. Aplica el modelo de datos, la base de datos, teniendo en cuenta ya. Ahora sí, calcula el salario anual acumulado correspondiente a cada uno de los niveles. Venga a ver. Entonces me voy para nivel, traigo a nivel, y ya sabemos que en esta tabla de niveles no están los salarios. ¿Eso dónde estaba? En los empleados. Pero como ya está conectado, él ya sabe que ese nivel está relacionado con la información que se está cargando del campo columna, cargo, de la columna cargo, disculpen. Venga, tráigame el sueldo. Ya. Se pagan salarios por cada nivel ese valor.
Si yo no hubiera tenido relacionado eso, me hubiera tocado hacer lo que ya no sabíamos. Traer la columna niveles y ya con los niveles acá dentro de la tabla empleados, ahí sí hubiera podido calcular, porque de esta manera no lo hubiera podido calcular. Para eso me sirve una relación, para evitar que usted duplique y repita unos datos que ya existen. Eso es lo que me permite un modelo de datos. Eso es lo que me permite. Reporte el salario mensual pagado a los empleados por universidad. Reporte el salario mensual pagado a los empleados por universidad. ¿A universidad dónde está? En niveles. Entonces por universidad se paga esto en salarios. Y obvio, aquí yo ya le doy formatico. Yo ya le doy formato bien bacano. Y le doy un diseño a mi tablita dinámica. Eumir, Señor. en ese primer ejercicio no había que agregar un campo calculado. ¿Para que me hiciera qué? El acumulado del año. El acumulado del año. Míralo acá. Como él me está haciendo la sumatoria que voy a pagar en sueldos, entonces esto sería el acumulado. Pero ahí no sería mensual. Bueno, acá antes lo que tenemos que mirar es la información que me están dando. Miremos a ver, acá me están dando sueldo y no me están diciendo aquí el pago cómo se realiza, un sueldo. Entonces miren, muy bien, esto lo podríamos, correcto, sí, tiene toda la razón. Acá si me está diciendo que este es el sueldo, se supone que esto es lo que se está ganando por mes. Muy bien, correcto, sí tiene toda la razón, muy bien. Entonces acá este resultado es lo que va a pagar en el mes. Yo necesito saber cuánto va a pagar en el año de una vez para sacar el presupuesto. Listo, entonces haríamos un campo calculado, es correcto, muy bien, tiene toda la razón. ¿Dónde tendríamos que generar ese campo? Porque ahí viene otro juego. Mire que acá me los tiene deshabilitados. Mire. Ahí le dejo esa perla. Mire. Es que eso fue lo que intenté hacer y no me dio. Claro. Si yo lo hubiera hecho por acá, miren. Esas son las perlas de oro, miren. Sin el modelo de datos. Entonces, sueldo. La seccional, porque acá no tengo la universidad. Esto es lo que se va a pagar. Por allá hay un dato en la base de datos que aparece como 0. O sea que le cambiaron a una seccional. Le pusieron, claro, vea esta. Le colocaron a la seccional. Cambiémosla. Volvamos a colocar Medellín. Y aquí López. Listo, a que eso no sea tan feo. Y actualicemos acá la tabla, la base de datos. ¿Por qué no me actualizo? Hay más. Otra. Montería. ¿Quién más habrá de ceros por ahí? Pues espero que no más. Volvamos a actualizar, que ese cero ahí se ve horrible. Listo, ya cargó. Entonces, mire acá. Chao. Ya. Usted solucionó modelo. Entonces, proyección anual. Proyección anual. Entonces, eso sería ¿qué? Para usted, ¿cuál sería el campo calculado ahí? ¿Cómo haríamos esa operación? Pues en este caso sería B, que sería sueldo. Sueldo. Por 12 meses. Correcto. Muy bien, ya. Ahí tenemos la proyección. Muy bien. Miren en una tabla dinámica lo que pude hacer. Miren en el modelo de datos relacional que no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué toca ahí? Estuvo muy buena la pregunta y me gustó que estuviera ya usted cacharreando. Cuando yo estoy trabajando desde el modelo de datos, hay unos elementos que yo ya no puedo agregarle. Por ejemplo, en el caso de los elementos y campos calculados.
En un modelo de datos yo no puedo hacer eso, porque se supone que la información que yo vincule dentro de mi matriz está cumpliendo una función, digamos, como distinta a lo que es un valor independiente. Entonces, ¿por qué no le permite hacer esto? Porque como usted acabó de conectar estas dos tablas, entonces él dice, venga, ¿cómo así que usted me va a agregar un elemento? ¿Pero cómo? ¿A dónde? ¿A quién? ¿Qué es lo que...? Ellas ya están relacionadas acá. Entonces ellas lo que no permiten es ese, como ese elemento que se va a adicionar. Ah, venga, es que yo lo quiero agregar en empleados o yo lo puedo agregar en niveles. Entonces él restringe eso. Entonces cuando yo necesito calcular, yo lo que hago es una consulta desde una tabla dinámica independiente solita y genero mi campo calculado. No sé si me entienda. Hubiera una pregunta. De pronto, una solución no podría ser que una de las dos tablas, o sea, una de las dos tablas ingresarle esa, o sea, esa columna con ese cálculo para que adicione, o sea, para no generar otra tabla dinámica, sino... Correcto. Entonces, si yo estoy trabajando en el modelo de datos, yo acá sí me vería en la obligación. Lo que pasa es que no con el campo calculado, digamos, que evita hacer esto. Pero cuando trabajo desde el modelo de datos, uno se vuelve más estricto. Este se vuelve más estricto porque dice, listo, si usted esto fue lo que me conectó con esto de acá, no señor, ya hasta ahí. Ah, usted ya quiere hacer cálculos, entonces yo crearía aquí la columna que me hiciera esa proyección y ya en el modelo de datos simplemente lo arrastraría para visualizarlo. Correcto, esa podría ser una solución. Muy bien. Pero entonces lo que yo quiero es, desde el modelo de datos, estos elementos no son funcionales, no son operativos. Desde mi tabla normal, mire que lo pudimos hacer. Eso es lo que quiero que como que independicemos. Miro otra consulta con lo que hablabas, ahora de las conexiones y los archivos externos. De pronto, pues como para tenerlo como guía, el archivo externo que uno vaya a conectar sería como el menos denso, el más pequeñito, ¿cierto? Y el interno, el que es de base, es el más grande, el que contenga la información más detallada, más grande, más pesada. Cuando hablamos de la columna externa y de la principal. No, cuando estábamos hablando de conectar los dos archivos, que decíamos que siempre hay que conectar un archivo externo, o sea, la tabla externa, perdón, la tabla que va a quedar por fuera. Esto, aquí. Sí. Correcto. Veámoslo desde allá. Cuando hablamos de la columna externa, es esa columna que contiene, digámoslo así, la gran mayoría de datos que son en ese caso los repetitivos, mientras que la columna relacional principal es la del dato único. Entonces, por eso fue que en el primer ejercicio la externa para nosotros era el código que estaba dentro de ventas, porque ese código se repetía varias veces. Un país podía comprarme ese código, México, y por ahí Estados Unidos volverme a comprar ese mismo código. Y en el caso de acá, nuestra columna externa era ¿quién? Cargo de empleados, porque era la que se repetía. Docente podía aparecer 20 veces, auxiliar administrativo 5 veces, investigador 15 veces. Entonces digamos que ese era nuestro campo externo. Sino que cuando al lado acá izquierdo inicial donde pregunta las tablas como cuál dejar de primera y cuál de segunda, entonces la tabla que iría primero allí, que sería esa sería como la que tiene la mayor información o la menor información, como para no tenerlo como guía. Como la mayor información. Sí. O sea, siempre iniciamos con la más pesada, la más grande. Donde se repite. Okay. Y donde esa tiene que ir a buscar la tabla mamá, la tabla maestra, la tabla que tiene el dato preciso, puntual, sobre ese dato que se repite varias veces. Aquí en esta relacionada. O sea, esa relacionada sería la otra. Como para el ejemplo ahorita, hay una base de datos donde aparece nombre, cédula, teléfono, que esa sería pues como donde estaría como la información del cliente. Esa sería la relacionada. Esa sería, o sea, la segunda, la relacionada, es la grandota donde la base, donde iríamos a buscar. Donde iríamos a buscar esa información. Ok. Exacto. Listo. Listo.